los ojos y recuerdas o te cuentan una historia que te aprendes de memoria. E aí, Carlos, tudo bem? Fala, Sorrilha. Essa América Latina não dá sossego pra gente, né? Cara, ela tá me deixando até com sinusite. Ô, semana passada a gente tava editando, quer dizer, você que fez a edição do episódio que a gente gravou com o Júlio, mas você tava fazendo a edição, eu vi a notícia do Equador, do que estava acontecendo no Equador, do estado de exceção. E aí eu te mandei uma mensagem, eu falei, ó, desse jeito a gente vai ter que gravar o IPAcast todo dia, o IPA Express todo dia. Na hora que você me mandou, eu já comecei a ficar meio chateado com a América Latina, assim. Pô, deixa eu descansar, né? Eu não consigo mais. E aí, Equador, ok, a gente estuda América Latina e tudo mais, né? Assim, já estudar Peru é uma coisa meio inusitada. Agora, difícil pensar alguém que estuda especificamente Equador. E aí você começou uma saga, você levou pro pessoal, né? Você começou uma saga atrás de um especialista em Equador. E parece que você encontrou, é isso? Então, cara, eu matei no peito, né? Falei, não, a minha intenção inicial era... Ó, toca pra mim que eu resolvo! A minha intenção inicial era alguém que estuda Equador aqui do Brasil. Então eu já fui ali nos nossos colegas de relações internacionais mesmo, ali do Santiago Dantas. E eu pedi pra minha irmã também. Ela fez mó auê no Twitter, pediu pra uma galera. Teve até uns retweets de uma galera importante na podosfera, assim. Foi bem legal. Aliás, S2, Santiago Dantas. Santiago Dantas sempre salvando. Parceiro. Mas dessa vez não foi nem o Dantas. Foi um cara do Dantas, conseguido através do contato da Clarissa. Aliás, Clarissa, S2, fiquem espertos porque tem novidades sobre a Clarissa mais pra frente. Siga nosso Instagram. Isso, jogar uma bomba no colo dela. Continua seguindo a gente no Instagram que a Clarissa tá indo pros Estados Unidos, hein? Vai ser nossa correspondente internacional. Vai ter material exclusivo da terra do tio Trump. Ela vai matar a gente depois dessa. Mas aí ela te indicou um cara. Aí ela indicou um cara e esse cara me indicou um outro cara. O Pablo Iturralde. Espero que eu tenha falado sobre o nome dele certo, porque eu não consegui falar durante o IPAX. E assim, super simpático. Certo. Cara, super receptivo. E ele tá lá no Equador. E tá lá em Quito, né? Agora a capital tá em Guayaquil, a gente fala um pouco sobre isso. Mas ele tá lá em Quito e tá participando das manifestações. Então aí é que tá o ponto-chave. Pra galera que espera sempre o nosso programa de uma visão acadêmica, né? Dessa vez a gente trouxe uma versão da história. Certo. A gente trouxe um militante, a gente trouxe um cara que tá lá acompanhando e tem um olhar dele, né? Tem o olhar dele e da instituição dele. Então ele é da Universidade Central do Equador. Isso que eu ia perguntar. Isso, e ele é diretor de um centro de estudos econômicos lá. Então ele é um economista. Ele é um acadêmico, um cara que estuda, tem formação, participa de um centro de estudos. Mas você percebeu que a visão dele sobre o assunto, diferente do que foi o Júlio e a própria Clarissa, é uma visão mais militante do que necessariamente de um analista sobre o assunto. Ele tem uma versão da história, ele faz uma análise, ele é um economista, né? Então, ele faz um trabalho de economista, um trabalho sério. Mas é uma leitura. Eu até pergunto pra ele, né? Vocês vão ver na entrevista. Pergunto pra ele, essa é a leitura da sua instituição e sua, né? Dos seus pares. E ele diz que sim, que é isso mesmo. Então, para os nossos ouvintes que estão acostumados a ter um trabalho um tanto quanto imparcial da nossa parte, não foi o caso agora. Eu acho que não deslegitima em nada. A gente tem uma versão. E eu acho que para além disso, cara, não importa de que lado você esteja, quando você tá vivendo o protesto, é sempre grave. Então ele falou de amigos dele que estão presos, 2 pessoas morreram nos protestos, os indígenas estão chegando lá em Quito agora, e é um movimento muito forte, então tem toda uma leitura emocional do que acontece. Então eu acho isso muito importante, acho uma leitura legal. Verdade. E aí quem quiser se opor ao Pablo, quem quiser dar uma outra opinião, a gente tá sempre aberto a ouvir também.
Com certeza, mas assim, alguém que tem uma formação, alguém que milita e está vivendo aquele momento e está sofrendo as consequências, teve amigo preso. Então acho que é ouvir o episódio com esse mindset, né? Papo de coach, com essa referência na cabeça, né? De que é um ponto de vista, um olhar sobre isso de alguém que tem formação, é militante, mas que também está lá e sofre as consequências. Pô, agora eu fiquei curioso então para ouvir, né? Não vamos atrasar a vida de ninguém, vamos pro episódio então. Bora. Quiero manifestar a ustedes que las medidas que tomamos en conjunto y que se las manifesté el día martes, están completamente en firme. No existe. Olá, ouvintes do IPA. Estamos novamente com o IPA Express. Este é o programa de número 3 e nem a gente imaginou que teria que gravar tantos programas em um mês só. Infelizmente, depois do acontecimento no Peru, agora temos um estado de exceção no Equador. E estamos aqui com um equatoriano, diretamente de Quito, para nos explicar, fazer alguns comentários e aprofundar um pouco as notícias que estão repercutindo nessa semana. Olá, Pablo. Olá, Carlos. Muitas gracias por la invitación. Eu que agradeço e nós, em nome de todas as pessoas do IPA. Antes de mais nada, você poderia se apresentar, por favor, para o nosso público? Claro, bueno, yo soy Pablo Iturralde y soy del Centro de Derechos Económicos y Sociales del Ecuador, que es una fundación de derechos humanos, y vengo de la Universidad Central del Ecuador, que es la universidad pública. Y bueno, en estos días he estado participando activamente en las manifestaciones y protestas que se han dado en el país, y hemos estado dando un seguimiento cercano a lo que está sucedendo. Muito interessante. Dando início, então, né? Já aproveitando que você tocou no assunto das manifestações, desde a semana passada, o governo do Equador, comandado por Lenín Moreno, declarou o estado de exceção. Você pode nos explicar como e por que isso se deu? Muy bien. Sí, desde el 3 de octubre se han desplegado una serie de manifestaciones en todo el país. Manifestaciones que empezaron, que se dieron a raíz de un paro que quería impedir el alza del precio de los combustibles. Los transportistas declararon el paro, pero además de los transportistas, una serie de sectores ciudadanos, movimientos de mujeres, sectores de trabajadores, movimientos ambientalistas, digamos, mucho más allá de los transportistas, salieron a las calles a manifestarse. El día 3 de octubre, en la tarde, el movimiento indígena ecuatoriano, en el país tenemos un movimiento indígena muy grande, porque tenemos una población indígena que representa el 14% de todo el país. Y este sector, que es fundamentalmente un sector rural, salió de sus localidades rurales, salió del campo, hizo presencia en las carreteras, cerraron las carreteras y empezaron a avanzar en una gran marcha nacional hacia la ciudad de Quito. Ese mismo día, el gobierno decretó un estado de excepción. Y ese fue el inicio de otras acciones que empezaron a instaurar un régimen autoritario. ¿Sí? Tenemos en este momento un estado de excepción. El día de ayer se decretó un toque de queda, que significa que la población puede ser apresada en la calle, por estar en espacios públicos. Es decir, está prohibido este momento la movilización libre a partir de las 8 de la noche. Desde las 8 de la noche hasta las 5 de la mañana. Caramba. Y además esto está acompañado de un despliegue de la fuerza de seguridad, de la policía y los militares sin precedentes. Algo que no se ha visto en el Ecuador desde que inició la democracia, desde que volvimos a la democracia en el país. Hasta el día de ayer, las cifras dan números que son verdaderamente alarmantes. Más de 667 personas que han sido detenidas, cientos, si no miles de denuncias, tanto en redes sociales como en organizaciones de derechos humanos
y en la Defensoría del Pueblo, que es una institución pública, dan cuenta de detenciones arbitrarias, de abusos de la policía, de arbitrariedades de la policía. La situación es bastante crítica. Nosotros hemos caracterizado esta situación como una crisis de derechos políticos y civiles, que viene además que sucede en medio de una crisis de derechos económicos y sociales. ¿Por qué? Porque las manifestaciones que se producen por una situación de malestar generalizado en el país, debido a que las medidas económicas del gobierno, que empezaron a ser implementadas desde el año anterior, o sea, va alrededor de 1 año y medio implementando políticas económicas que están generando malestar. Son políticas de austeridad para los pobres y privilegios para los ricos. Y eso lo que va a provocar son reclamos ciudadanos. Eso ya había generado entonces una disminución de servicios de salud, disminución de servicios de educación, y había también golpeado fuertemente la oferta estatal que tiene que ver con el estado de bienestar. Ya esto ahora se suma este recorte de libertades. ¿Y qué implica un estado de excepción y un toque de queda? Implica que la población no se puede reunir libremente, implica que los derechos políticos quedan vulnerados y restringidos, implica la restricción a los medios de comunicación. El día de ayer ya se anunciaron la orden de captura del director de un medio de comunicación importante en el país, Radio Pichincha Universal se llama este medio. Y también se anunciaron órdenes de captura para dirigentes políticos que han estado siendo la voz de las manifestaciones. Esto es un poco la situación, Carlos. Entendi. Sonreía ante el espejo y se movía desnuda com a magia de uma diabla. Então, fazendo um resumo até para traduzir algumas palavras, além do estado de exceção, está havendo um toque de recolher, né, o toque de queda, e a partir das 8 horas da noite até as 5 da manhã, suspensão de direitos, abusos policiais, se instaurando então um governo autoritário. Bom, exatamente o estado de exceção você explicou, mais ou menos como ele funciona, só que dizem aqui, né, os noticiários brasileiros, algumas pessoas no Twitter, enfim, dizem que esse estado de exceção é algo comum no Equador e que o próprio Rafael Correa declarou algumas vezes. Isso é verdade? Ou isso é uma coisa que nunca foi visto, pelo menos dessa maneira tão autoritária? Bueno, se ha dicho, hay algunas voces, realmente voces minoritarias, que dicen que esto ya ha pasado antes en el gobierno de Rafael Correa, pero de ninguna manera. Lo que estamos viendo ahora, la escala, o sea, tenemos un estado de excepción declarado en todo el territorio nacional por 60 días, ¿sí? Esto no ha sucedido nunca, ni siquiera con Rafael Correa. Con Rafael Correa lo que hubo fue presentar un estado de excepción por unas horas frente a la explosión de un volcán, el volcán Cotopaxi, y también se declaró un estado de excepción en una localidad, ni siquiera fue un cantón, sino fue una parroquia, es decir, un gobierno local muy pequeño, ¿no?, que incluía alrededor de 10.000 personas. ¿Sí? Eso frente a un conflicto minero en esa comunidad. Pero no ha existido esto antes, esto es totalmente nuevo. Entendi. Bom, o que levou a magnitude do protesto, né, desse tamanho desse protesto, foi o corte dos subsídios aos combustíveis, que são subsídios que, se eu não estou enganado, e aí você me corrige, subsídios que já existiam há mais de 40 anos. Bueno,
no es solamente este momento por el recorte de los subsidios. Legal. El tema de los subsidios en Ecuador es un tema bastante sensible y cada vez que un gobierno ha intentado quitar el subsidio, se produce esto, una movilización generalizada en el país. Certo. Pero normalmente el recorte de los subsidios viene acompañado de un paquete de medidas económicas. Y este es el caso ahora. En Ecuador se habla de un paquetazo, que es un conjunto de medidas económicas antipopulares. Entonces, aunque la demanda principal puede ser la reducción de los subsidios, también hay otras demandas. Por ejemplo, las demandas del movimiento indígena. El movimiento indígena está pidiendo eliminar todo el paquete de medidas económicas impuestas por el Fondo Monetario Internacional. ¿Cuáles son estas? Tienen que ver con reformas laborales que precarizan el trabajo. No sé si utilizan ustedes esa palabra, precarizan. Sim, precarização do trabalho, usamos sim. Que implica despidos en el sector público, que implica facilidades para que en el sector privado puedan despedir sin costos y sin implicaciones legales, que implica generación de empleo. Se han propuesto explícitamente generar desempleo. ¿Y por qué? Porque la forma que tiene el Fondo Monetario Internacional de corregir la balanza de pagos tiene que ver con impedir importaciones y corregir la balanza externa, ¿no? Para reducir el número de importaciones, en lugar de poner impuestos a los importadores, lo que han decidido es reducir la capacidad de consumo de los hogares y que de esa manera las personas, las familias trabajadoras, tengan menor capacidad de importar. Para nosotros esto nos parece una medida que era innecesaria. Por supuesto que de esta forma pueden reducir las importaciones, pero habían otras alternativas que impactaban menos los derechos de las personas. Por lo tanto, era innecesario. A todo esto hay también una reforma fiscal, una reforma tributaria, que cobra más impuestos al contribuyente común y que en cambio entrega beneficios, exenciones tributarias, privilegios tributarios a los grandes grupos económicos, al sector empresarial. Y el movimiento indígena también ha planteado otro tema que es muy particular de su sector, pero que está siendo afectado por las medidas tomadas en torno al acuerdo con el FMI, que tienen que ver con el sector ambiental. El Fondo Monetario necesita garantías para pagar la deuda externa, y el gobierno del Ecuador ha presentado como parte de los recursos que dispone para responder a la deuda externa, ha presentado un plan que implica la explotación de yacimientos mineros en territorio indígena. En territorio indígena estamos hablando de grandes proyectos de minería a gran escala, que está ubicada no en sectores de desierto, que están ubicadas en sectores que no están despoblados, sino están ubicados en sectores amazónicos, ¿sí? Que tienen gran biodiversidad y donde está asentada una gran cantidad de población y comunidades indígenas. Entendi. Todas estas demandas que implican trabajadores, movimiento indígena y ciudadanos, el ciudadano común, se han juntado en estas movilizaciones. Ya no es más una movilización en contra de los subsidios, a favor de los subsidios del combustible. Es una movilización en contra del modelo económico. Lo que se está pidiendo ahora es dar un giro al modelo económico que ha planteado el gobierno, que además es un modelo económico por el que no ganó las elecciones. Lenín Moreno llegó a la presidencia gracias al proyecto de la Revolución Ciudadana de Rafael Correa, liderado por Rafael Correa durante 10 años. Uhum. Él fue su candidato y llegó a la presidencia bajo la promesa de continuar ese programa económico. Pero lo que pasó después fue un giro hacia medidas económicas de corte neoliberal. Dentro dessas medidas tomadas pelo novo presidente,
Ouvimos um boato aqui sobre uma auditoria de uma dívida. ¿Cómo está esa situación de esa dívida externa? Sí, muy bien. Se dice mucho que el gobierno de Lenín Moreno se ha visto obligado a tomar este tipo de medidas. Eso es falso. ¿Cuáles son los argumentos para plantear esto? Que Lenín Moreno heredó una deuda externa alta y una crisis económica. Y estas dos cosas no son reales. ¿Sí? Lenín Moreno heredó una deuda que estaba alrededor del 25-27% del PIB, del Producto Interno Bruto. Exacto. Es decir, tenía una deuda externa que está por debajo del promedio de la deuda externa en América Latina. ¿Sí? La supuesta crisis económica no existe. Teníamos el país por una situación, porque somos dependientes de los precios del petróleo. Pasamos un momento difícil hacia finales del año 2016 y principios del año 2017. Sin embargo, los precios del petróleo se recuperaron y además hubo otros momentos en el país donde los precios también se derrumbaron y no fue necesario tomar medidas económicas tan antipopulares. Pongo ejemplos, en el año 2008 con la crisis financiera internacional impactó los precios del petróleo y el gobierno adoptó otro tipo de medidas que ayudaron a que la gente pueda salir sin golpear sus derechos. Cierto. Para nosotros no es una justificación, pero además, supongamos que era necesario, en serio, tomar estas medidas. Entonces el gobierno tenía que justificarlo. Recordemos que las decisiones de política pública, de política económica, no se pueden tomar a la ligera. Tienen que realizarse mediante evaluaciones. En el año 2017, las Naciones Unidas adoptó unos instrumentos que sirven para evaluar el impacto de la política económica en los derechos humanos. Estos mecanismos, ¿sí? Los estados deberían utilizar para mostrar a su país que no existían otras alternativas y que tenían que tomarse esas medidas. ¿Por qué? Porque suena obvio, pero hay que decirlo porque no se hace normalmente. Suena obvio que los estados tienen que respetar los derechos humanos, incluso en periodos de crisis. Pero esto no se ha dado. No se han presentado evaluaciones, tampoco se ha dado un diálogo para buscar alternativas, ni siquiera se adoptó el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y sus condiciones de política económica, no se adoptaron ni siquiera en un marco que respete la institucionalidad del país. Un acuerdo internacional de ese tipo, tiene que pasar por la Asamblea Nacional y la Corte Constitucional, y esto no se realizó. Esto es una obligación según los pasos constitucionales de nuestra norma nacional. ¿Por qué no se hizo de esta manera? Porque el gobierno sabía que si es que tenía que aprobar el acuerdo, probablemente le iban a decir que no en la Asamblea Nacional. Le iban a decir que no porque existen otras alternativas, porque hay salidas a la crisis, hay políticas contracíclicas, hay políticas que tienen que ver con el control de la evasión fiscal, que tienen que ver con ajustar las importaciones, con ampliar el mercado interno, que eran salidas responsables y que no afectaban los derechos. ¿Por qué no se tomaron esas medidas? Porque el gobierno, la actual composición del gobierno, está controlada por el sector financiero y el sector importador. Entonces, las medidas que se adoptaron no fueron por la deuda, no fueron por el déficit, fueron porque eran las mejores medidas para la banca y para el sector comercial. Esa es nuestra lectura. ¡Únete al paro, tu madre! ¡Únete al paro, mamaverga! Entendi. Então, para facilitar para o nosso ouvinte, a sua leitura, né, a leitura, imagino, do seu grupo também, né, e dos participantes dos protestos, é que não há um problema necessariamente ligado à dívida, e sim às medidas do atual governo que estão ligadas aos setores do mercado e da exportação. Sem contar a adequação ao preço do petróleo e todo o problema econômico que sempre acontece aqui nos nossos vizinhos, né? Bom, continuando, a gente tem escutado sobre vários setores intercalados nos protestos, né? Você
falou pra gente que os indígenas, né, os movimentos indígenas são muito fortes no país. E ontem a capital foi transferida para Guayaquil. Isso é verdade? Ujú. Qual que é a situação então desse momento? Pero en este momento la protesta está liderada por el movimiento indígena porque su presencia es muy grande. Exacto. En las manifestaciones. La ciudad de Quito, que es una ciudad pequeña de 2 millones de personas, ha recibido alrededor de 30.000 personas que vienen desde el campo, indígenas. Pero también existen dentro de las protestas trabajadores. El sector sindical ha plegado también al paro. Hay una composición fuerte de estudiantes y una composición también de movimientos sociales, de mujeres, ecologistas, afrodescendientes, movimientos culturales que también han salido a las calles. Y además tenemos un componente de la población que son ciudadanos comunes y corrientes que salen con una olla y una cuchara a golpear las ollas, expresando que hay austeridad y que falta los recursos para los alimentos y para la casa, para el hogar, ¿no? Es una composición bastante diversa, entonces, de sectores que están protestando. Sim. Isso no país todo ou só em Quito? Es en todo el país. Certo. En todo el país manifestaciones en las principales ciudades, ¿sí? Pero también protestas en el campo, ¿sí? Que eso es difícil. Las protestas en Ecuador, cuando hay protestas, tradicionalmente son en las ciudades y sobre todo en Quito. Este momento es en todas las provincias del país, en sus ciudades, pero además en el campo, y eso es muy sensible. ¿Por qué? Porque somos un país profundamente rural, donde el 80% de los alimentos que reciben las ciudades vienen del campo ecuatoriano. Se ha decidido, el movimiento indígena además ha sido muy claro, ha dicho que va a movilizar una parte pequeña de su gente hacia la ciudad de Quito, pero que su movilización principal va a ser en las provincias rurales, que van a cortar carreteras y van a ir progresivamente cortando la provisión de alimentos hasta que el gobierno dé para atrás con sus medidas. Y si es necesario, enviarán a más personas del campo a la ciudad. Entendi. É protesto intenso e já passou a um nível de organização que não tem como dar um passo para trás, né? Ele já tem um nível de organização elevado. Bom, as duas narrativas, né, elas estão em jogo, né? Então, nessa mesma semana, a gente viu a notícia, assim, um vídeo do Rafael Correa cantando uma versão de Bella Ciao, em que ele cantava Lenin Ciao. E engraçado, inclusive, apesar do momento, não tem como dizer que não foi engraçado. E do outro lado, o Lenin Moreno dizendo que o Rafael Correa está em parceria com os venezuelanos, né, com o Maduro, para tentar golpeá-lo, que é uma narrativa um tanto quanto... Ambas versões são graciosas. Graciosas, exato, uma boa palavra. E o governo brasileiro e alguns outros pares, né, ideológicos acabaram demonstrando algum apoio ao Lenin Moreno, o que é claro, sempre que envolve Venezuela, o governo atual do Brasil se posiciona dessa maneira. Há alguma negociação em curso? Existe algum futuro possível de, por exemplo, voltar aos subsídios ou negociar com a população do campo, com os indígenas? ¿Existe un futuro ahí? Sí, una primera cosa que hay que dejar clarísima. Esta ha sido una manifestación donde Rafael Correa no tiene nada que ver. Ni Rafael Correa, ni Venezuela, ni Cuba. Y en eso han sido explícitos los representantes de la protesta. El movimiento indígena
repite a cada rato que Rafael Correa no tiene nada que ver. No solo eso, sino que en las manifestaciones han sacado incluso a palos a ciertos políticos que son parte del bloque de Rafael Correa. Es una manifestación que rebasa las expresiones políticas, que están sacando de sus filas a cualquier bandera política que aparece en una marcha. Y el propio Rafael Correa ha dicho que no se debe subestimar al movimiento indígena, que esto ha sido una expresión de ellos. Eso es una cosa que tiene que quedar muy clara. Ese discurso de que hay alguien más atrás del movimiento indígena se usa el gobierno para tratar de deslegitimarlo. Y también es un discurso racista que piensa que el movimiento indígena no tiene una lectura propia de las cosas y no puede tomar decisiones por sí mismo. Eso es algo. Lo otro es que es verdad que el gobierno ha sacado un informe de inteligencia donde plantea que supuestamente el movimiento indígena estaría recibiendo recursos de Venezuela y de Cuba. Eso es realmente una locura, ¿sí? No es una mentira llevado a un nivel de descaro que no tiene nombre, realmente no tiene nombre. Con todo esto es una estrategia que activa siempre la derecha ecuatoriana en un momento crítico. Cada vez que tiene un conflicto importante frente al que tiene que dar respuestas, lo que hace es culpar a Correa. Entonces, si la situación económica es difícil, es culpa de Correa. Si al gobierno le está yendo mal en las encuestas porque tiene baja popularidad, es culpa de la propaganda de Correa. Si los movimientos sociales le reclaman algo, es porque Correa está detrás. Nosotros creemos que esta es una posición no solamente equivocada, sino antidemocrática, porque activar ese discurso anticorreísta siempre suprime cualquier posibilidad de dirimir y de poder debatir con el gobierno. En ese contexto hay posibilidades de diálogo entre el gobierno y el movimiento indígena y la protesta en general, pues es lo que se está planteando, lo que se está diciendo. Eso sí, es que la condición para abrir una puerta de diálogo es que el gobierno eche abajo el estado de excepción, elimine el toque de queda y retroceda con las medidas económicas. Lo que le dice el movimiento indígena y los protestantes es, primero, busque buenas condiciones para que podamos hablar, y después de que ustedes voten esas medidas económicas, conversamos a ver a qué tipo de medidas podemos llegar. Si son necesarias, bueno, pero tendríamos que conversarlo, dialogar, que ustedes demuestren que es así, porque tenemos evidencia de que se pudo haber tomado alternativas que eran mejores con la economía, con los intereses nacionales, y que también eran mejores con los derechos humanos, particularmente de los trabajadores y de los campesinos indígenas. Entendi. Então, enquanto o governo não tirar o toque de recolher e o estado de exceção, e obviamente mexer nas decisões econômicas, o movimento campesino, o movimento indígena e todos os outros setores que estão mobilizados não se propõem ao diálogo, né? Assim como o governo também não se propõe a um diálogo justo, né? É o que parece até agora. Exatamente. Eu mais ou menos traduzi o que você falou, tô tentando aqui para ajudar o nosso ouvinte. Muito bem traduzido. Vamos fazer um tema. Bom, o Rafael Correa, a situação dele, assim, a última pergunta em relação a ele, infelizmente a gente bate nessa tecla porque ele é muito famoso, né? A mobilização em cima dele é muito grande e tem um fator que envolve o Brasil, que é a Odebrecht, né? A empresa, quando se fala em Rafael Correa. Uhum. Qual é a situação hoje? Lenin Moreno e Rafael Correa. Rafael Correa, ele é denunciado por causa de propina que vocês falam também? Propina é uma palavra comum? Uhum. Então, por ter recebido, segundo, né, a denúncia, ele recebeu propina da Odebrecht. Então, se o governo cair,
o Rafael Correa, existe uma chance de voltar? Qual que é a posição? Rafael Correa e Lenin Moreno hoje, qual que é a posição de cada um nesse jogo de xadrez? Ya. Bueno, igual que en otros países de la región, el caso de Brecht ha manchado toda la política ecuatoriana. Certo. Sí, Rafael Correa efectivamente tiene una denuncia, pero su denuncia no ha logrado todavía comprobar que existe una vinculación entre Rafael Correa y coimas o propinas, como ustedes dicen, que le llegaron a él, que le beneficiaron a él. Hasta el momento lo único que se ha logrado comprobar es que ciertos altos funcionarios estuvieron involucrados en coimas y tienen orden de captura, o están presos o están fugados. Pero Rafael Correa no. Y de hecho, ha pasado ya 2 años, ¿sí? Y en esos 2 años no encuentran pruebas. Lo único que han encontrado es un depósito que se ha hecho a Rafael Correa de $4,000. Lo que pone en duda, en bastante duda, la seriedad de las demandas, de los ataques o que se ha hecho en contra de Rafael Correa por situaciones de corrupción. Uhum. Lenin Moreno también tiene denuncias de corrupción. En el caso de Lenin Moreno sí existen números de cuenta, existen los depósitos, o sea, hay denuncias contra Rafael Correa y contra Moreno, pero en el caso de Rafael Correa lo que hay las pruebas que existen es, no existen, por ejemplo, cuentas, ni se conoce la ruta del dinero, no hay montos. En el caso de Lenin Moreno, en cambio, sí hay cuentas en paraísos fiscales, y hay depósitos, y hay personas, se ha podido identificar personas muy cercanas a Lenin Moreno, familiares del entorno, digamos, de la familia más cercana, hijos, esposa, ¿no? Pero también parientes como primos, tíos, ¿no? En el caso de Rafael Correa no hay ni un solo familiar involucrado. Entonces hay brechas. Yo no digo que no haya que investigar a Rafael Correa, hay que investigarlo, pero si se investiga a Rafael Correa, hay más razones, muchas más razones para investigar a Lenin Moreno, pero esto no se ha hecho. Entendi, completamente. Então não há mais, assim, para um horizonte futuro, para o futuro do Equador, você pensa que existe alguma chance sequer desse governo? Existe uma chance de o Rafael Correa voltar ou não é algo que está na discussão? El gobierno tiene la posibilidad de irse. Es muy probable que el gobierno caiga, ¿sí? Esto va a depender no solamente de las protestas populares, sino va a depender del otro campo. Va a depender también del apoyo que tiene de las élites. Existe un fraccionamiento entre las élites, ¿sí? El principal partido de la derecha del Ecuador ya le ha quitado su apoyo. Elites, as elites, né? As elites políticas e sociais. Las élites políticas y sociales, ¿sí? Exacto. Porque son cada élite política, cada partido tradicional tiene su representación económica. Va a depender no solamente de la reacción de las protestas populares, sino también del apoyo de las élites. Las élites están fraccionadas, estas élites políticas y estas élites económicas están fraccionadas. Y el principal sector, el sector del Partido Social Cristiano, que es el partido de la derecha tradicional en el país, ellos le han quitado ya su apoyo al gobierno. Entonces nosotros calculamos que es muy posible que el gobierno caiga. ¿Qué es lo que está en juego? Está en juego acá la restauración de la democracia. En este momento Ecuador no tiene un Estado democrático. La Asamblea Nacional no está sesionando, no funciona, si no se reúne. El estado de excepción y el toque de queda ha restringido los derechos políticos de la población. Todo el sistema jurídico está muy vinculado al Estado, muy vinculado, mejor dicho, al Ejecutivo, porque son estados, sí, pero están muy vinculados al Ejecutivo. No existe independencia. No se da trámite, por lo tanto, a las demandas tanto en las Cortes Nacionales como en la Corte Constitucional. Todo esto
hace que nosotros digamos que existe una clausura democrática o un intento de clausura democrática. Lo que está en juego, por lo tanto, está la restauración de la democracia con el soberano, que es el pueblo, ¿sí? Y la transformación del modelo económico. Esto no es un tema solamente político. Las causas de todo esto son los conflictos que se están dando a nivel económico y que tienen que ver con respetar un modelo económico por el cual votó la población, o implementar este modelo económico que implica un giro neoliberal que ahonda la desigualdad social y que ha incrementado la pobreza. Ha incrementado la pobreza después de que tuvimos 16 años continuos de disminuir la pobreza y la desigualdad social. Y en estos 2 últimos años, con el retorno a las medidas neoliberales, el deterioro de las condiciones de vida es evidente. Pablo, diante dessas notícias mesmo, dessas suas reflexões e da sua leitura do seu grupo, né, dos seus pares, eu acabei de ouvir coisas muito novas para mim. A história do Equador, ela não chega pra gente da forma com que chega a da Argentina, do Uruguai, Chile, que estão um pouco mais próximos, né? Mesmo o Peru, que eu estudei no mestrado, meu orientador também. E assim, eu agradeço imensamente porque aprofundou muito do nosso conhecimento com uma coisa que, o que me parece, fazendo um resumo da sua leitura, o que estourou, né, esse estopim desses protestos, parecia ser uma coisa já anunciada diante das medidas do governo, né? E a reação do governo é que parece que não era tão esperada sempre. Ninguém imaginava algo tão autoritário, certo? Assim é. Bom, eu agradeço imensamente a sua participação, e se você quiser fazer alguma consideração final. No solamente decirles al pueblo brasileño, y entiendo que hay oyentes también de otras partes del país, que nos miren, que estén atentos y que crucen los dedos por nosotros. Dependemos mucho este momento de las instituciones internacionales, y atrás de las instituciones internacionales quizá pueden estar también ustedes, ¿no? Eu desejo sorte e conte conosco pro que a gente puder. E tudo de bom pro povo equatoriano e para você também e para sua instituição. Muchas gracias, Carlos. Gracias por la oportunidad de poder expresar acá esto y contarles, y gracias por la invitación. Tá certo. É sempre um hasta luego. Todo podcast do IPA termina assim. Hasta luego. Hasta luego.